Apreciados alumnos, bienvenidos a la dermatología. Comenzamos el curso con el tema Anatomía y Fisiología de la piel, un tema que nos va a aportar conocimientos imprescindibles para entender mejor las enfermedades de la piel y sus tratamientos. En este póster se incluyen la totalidad de los contenidos teóricos de este primer tema del programa del curso de dermatología. Revisemos en primer lugar las funciones de la piel. La piel, con unos 2 metros cuadrados de superficie aproximada y unos 5 kilos de peso en el adulto, es el órgano más grande y visible del cuerpo humano. La piel es un órgano con funciones protectoras de agresiones físicas que también nos garantiza un control adecuado de la temperatura corporal y tiene además una importante función inmunológica. La piel desarrolla también una función sensorial y participa de forma activa en la producción de vitamina D. Estructura de la piel. La piel está constituida por 3 capas de fuera hacia adentro. Una fina capa superficial en contacto con el exterior, la epidermis, una capa intermedia, la dermis, y la capa más profunda y más gruesa, conocida como tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Además de esas 3 capas principales, la piel contiene los llamados anejos, que son el folículo pilosebáceo, las uñas y las glándulas. La epidermis es también una estructura multicapa, en la que se diferencian de dentro a fuera la capa basal, la capa espinosa o estrato de Malpigio, la capa granulosa y la capa córnea, la más superficial. En ciertas localizaciones, como las palmas y las plantas, puede identificarse también una capa intermedia llamada capa lúcida entre la córnea y la granulosa. La capa basal, capa más profunda y en contacto con la dermis, está constituida por una sola hilera de células cuboidales que llamamos queratinocitos basales o células basales. Estas células forman el estrato germinativo de la piel y están unidas entre sí mediante desmosomas. En la capa basal, intercalados entre las células basales, encontramos a los melanocitos. El melanocito es una célula dendrítica con tinción S100 positiva y que contiene melanosomas productores de melanina. La melanina es un pigmento fundamental para la protección frente a la radiación ultravioleta y también es el responsable del color de la piel. El melanocito y los queratinocitos con los que se relacionan conforman la llamada unidad melanocitaria epidérmica. También en la capa basal, la célula de Merkel es una célula especial que contiene neuropéptidos y forman parte de los discos táctiles, que participan en el tacto. Por ello, se encuentran sobre todo en zonas muy sensibles al tacto como son los labios, los folículos pilosos y el pulpejo de los dedos. La capa espinosa está constituida por 3 a 10 hileras de queratinocitos poligonales que se van aplanando a medida que ascienden en la epidermis. Están unidos entre sí mediante desmosomas que dan una apariencia de espinas alrededor de la célula y de ahí el nombre de capa espinosa. En la espinosa comienzan a aparecer los gránulos lamelares o cuerpos de Odland, de contenido lipídico. En la espinosa también se encuentran las células de Langerhans, con función presentadora de antígeno, fundamental por lo tanto para el inicio de la respuesta inmunitaria. La célula de Langerhans se caracteriza por una tinción S100 positiva y por los gránulos de Birbeck. La capa granulosa suele presentar de 1 a 4 hileras de queratinocitos aplanados con gránulos de queratohialina que le dan un aspecto granulado y también el nombre a esta capa. Estas células continúan aplanándose, pierden el núcleo y se apilan para dar lugar a la capa córnea, que es la capa más superficial de la epidermis y por lo tanto en contacto con el exterior. A todo este proceso de transformación desde el queratinocito basal al corneocito o queratinocito sin núcleo de la capa córnea se le conoce como diferenciación epidérmica o epidermopoiesis. La epidermis queda unida firmemente a la dermis mediante una compleja estructura proteica y fibrilar conocida como unión dermoepidérmica.
Aunque su estructura y componentes son complejos, es importante conocerla ya que defectos genéticos o respuestas inmunitarias frente a estas proteínas dan lugar a un amplio e interesante grupo de enfermedades que conocemos como enfermedades ampollosas. Recordad que los queratinocitos se unen entre sí mediante desmosomas y los queratinocitos basales se mantienen unidos a la dermis mediante hemidesmosomas. La dermis es una capa intermedia de alta resistencia, con una función de sostén, de armazón estructural, función protectora, nutritiva y sensorial. Está compuesta por células inmersas en una matriz extracelular. Entre las células de la dermis destacan los fibroblastos, que son células fusiformes encargadas de la remodelación de la dermis. También en la dermis se encuentran macrófagos y otras células que participan en los diferentes tipos de respuesta inflamatoria e inmune: neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, mastocitos y células plasmáticas. La matriz extracelular está compuesta fundamentalmente por fibras de colágeno tipo 1, elásticas y reticulinas, envueltas por una sustancia fundamental mucopolisacárida que almacena agua. El tejido celular subcutáneo o panículo adiposo es la capa más profunda de la piel. Descansa sobre la fascia muscular y tiene una función de aislamiento térmico y de reserva nutricional. La célula principal del panículo adiposo es el adipocito, de contenido lipídico. El panículo adiposo se organiza en lóbulos y septos, en los que se origina un grupo de enfermedades conocidas como paniculitis. Los anejos de la piel son el folículo pilosebáceo, el aparato ungueal y las glándulas. El folículo pilosebáceo es una invaginación de la epidermis que alcanza la dermis o incluso la grasa subcutánea y en la que se origina el pelo. El pelo es una estructura formada fundamentalmente de queratina y se distribuye por toda la piel, excepto en las palmas, las plantas y las mucosas. Existen tres tipos de pelo: el lanugo o vello fetal, el vello, fino y sin médula, y el pelo terminal, con médula, grueso y pigmentado. El cabello es el pelo terminal del cuero cabelludo. En la imagen podemos distinguir las diferentes partes del folículo pilosebáceo y del pelo. El pelo se desarrolla a través de tres fases consecutivas que son una primera fase de crecimiento o fase anágena, de duración variable en función de la zona del cuerpo y que determina la longitud del pelo. En el cuero cabelludo, por ejemplo, el 90% de los cabellos están en fase anágena, y de ahí que el pelo sea el más largo de la superficie corporal. La fase catágena es una fase de involución del pelo y dura varias semanas. Finalmente, el pelo pasa durante 2 a 4 meses por una fase de reposo o fase telógena, tras la cual se cae y se vuelve a iniciar un nuevo ciclo folicular. Es importante recordar que el crecimiento del cabello está controlado por los andrógenos. En cuanto a las glándulas de la piel, la glándula sebácea secretora de grasa y la glándula apocrina, esta última relacionada con el olor corporal, liberan su contenido a través del folículo pilosebáceo. La glándula sudorípara ecrina, encargada de la secreción del sudor, que regulará la temperatura corporal, segrega su contenido directamente a la epidermis a través del acrosiringio. El aparato ungueal, las uñas, también se forman por una invaginación de la epidermis en la región dorsal de las falanges distales. Está constituida por una estructura dura, aplanada, que es la lámina ungueal, y que nace de la matriz ungueal y se adhiere al lecho ungueal. Para terminar, mencionar que la vascularización de la piel se organiza en plexos superficiales que circulan en la dermis más superficial y que surgen de plexos más profundos que discurren por la dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo. Recordad que la epidermis es una capa no vascularizada. Y en cuanto a la función sensorial, también recordad que la piel recoge y traduce los estímulos de presión, tacto, temperatura y vibración a través de un complejo sistema de receptores sensoriales especializados. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Como decía,
Este tema es importante para entender bien las numerosas enfermedades y problemas de la piel que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por lo tanto, os animo a aclarar en las clases cualquier duda que os pueda surgir sobre cualquier aspecto relacionado con la anatomía y las funciones de la piel. Saludos y mucho ánimo con este apasionante curso de dermatología.